Bien, ahí estamos entonces. Arrancamos con el 6D. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar, hacer la gráfica, ¿sí? No sé si intentaron hacerla. No sé cuál, Sofi, ¿quién fue el que hizo la consulta? Uy, ¿ves ahí el chat? Sí, aquí. Jazmín, Sofía a veces tiene memoria con, sí. con las voces. Yo no tengo memoria con las caras, menos con las voces. Eh, Bien, Jazmín, ¿pudiste plantearlo? Aunque sea armar el gráfico, o sea, hacer el gráfico, plantear el eje, o directamente no te salió ya el gráfico. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es el gráfico, identificar cuál es el área encerrada entre las curvas, alrededor de qué eje gira, ¿sí? Y en función de eso, el método a utilizar. Cada uno de Sí. los métodos Dice que el tiene, gráfico sí le salió. bien, tiene una expresión distinta para calcular el volumen en función de la integral. Bien, esto sería, vamos a y igual a un medio de x, ¿no es cierto? Vamos a despejar para graficar en función de x. Entonces, si esto es 1, a ver si me sirve esta escala, 1 en 1, 1, 2, 1. Para 1 va a ser un medio, para 2 va a ser 1. Sería una gráfica, una recta así aproximadamente. A ver, más o menos. Esa sería la recta y ahora vamos a graficar x a la... Uy, a ver si puedo hacer... No, hice control Z. Ay, qué error. Ajá. Está muy pesado el archivo. Perdón, vamos de nuevo. Ahí estamos. No se cerró, ¿eh? Solo que hizo esto que no sé qué significa. Ah, No se cerró. Así que tuvimos suerte. Ahora me gustaría poder hacer una recta para el eje X en la misma posición que la que estaba antes. Más o menos. Si esto es 1, esto sería 2. Aproximadamente, ¿no? Y esto sería. Y después tenemos la de x a la cuarta, que para 1 va a ser 1, para 2 va a ser, ¿qué va a ser? 2 a la cuarta es como, yo me saco la cuenta, pero 2 por 2 por 2 por 2. 16. Uy, no me va a quedar bien la escala. Quedaba muy fea la gráfica ya que la hiciste. La probé. Ah, fea. sí, ¿Eh? Por ahí queda muy fea la gráfica. A ver, voy a sí. intentar hacerla en GeoGebra. ¿Quieren? Y ahí veo si puedo plantear. O vemos directamente dónde se intersectan, porque debe Pero ser lo que un pasa es que después van a pedacito nada necesitar más. graficar ellos. Me parece que. A ver. Sí, Creo que pero puedo por ahí escribir se le sobre puede hacer como GeoGebra. con zoom. A ver. Sí, se puede. ¿Me están viendo? Era Sí. y igual a x cuarta X. y el otro era y igual a un... no, El otro era X sobre 2. mira acá, este pedacito. Este le hago un zoom. Y el eje era igual 2. Bien, no me Ah, pongo, claro. no me Estaba pongo esa así. también. Ahí está. Entonces es este pedacito que queda encerrado acá. Vamos a ver, herramientas, ¿no?
está viendo, ¿no? Sí, No puedo bajar, porque no puedo bajar. Ahí está. Más, más. Ahí está. Bueno, esta es el área, ahí. acá, más o menos, ¿sí? Que gira alrededor de este eje, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a poder hacer zoom porque se me sale el lápiz, pero gira alrededor de este eje, entonces va a aparecer por acá arriba, ¿sí? Podría aparecer el espejo, ¿sí? De esta sección, para que ustedes vean alrededor de donde gira, ¿sí? En este método nosotros lo que vamos a tener que usar o que determinar va a ser un radio interior de giro y un radio exterior, ¿sí? El radio interior va a ser la distancia que hay desde el eje de giro a la función que se encuentra más cercana, ¿sí? La primera función que tocamos, en este caso es X. Y el siguiente es la distancia, o sea, el radio, uno es el radio interior, a veces lo ponemos así, a veces lo ponemos con una R minúscula, y el radio exterior con una R mayúscula, pero bueno, eso es indistinto. La idea es que ustedes lo planteen diferenciado, ¿no? El radio interior entonces, desde la distancia, desde el eje de giro hasta la función, la primera función que tocamos, ¿sí? En esta sección, la primera función. Por ahí lo que nos conviene es agarrar un pedacito, ¿no? Que siempre tomamos como un diferencial, que es un trocito, y identificar. Pero me quedó pequeño, no sé si puedo ver si puedo hacer un zoom. No, con el lápiz puesto no me deja hacer zoom. Entonces, fíjense, estamos hablando en términos de distancia, ¿sí? De acá, desde el eje X hasta la función, tenemos el valor funcional, ¿no es cierto? Y desde el eje X hasta el eje de giro hay dos unidades. Entonces, ¿cuánto creen ustedes o cómo creen ustedes que podemos calcular este radio? El radio es toda esta longitud total, que es 2, menos este pedacito, ¿sí? Sería el radio interior. Las dos unidades que hay desde el eje hasta el eje de giro, desde el eje X hasta el eje de giro, hay dos unidades, y a esas dos unidades le tengo que restar este pedacito. Ese pedacito es justamente el valor funcional. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Entonces el radio interior va a ser Yo dos me re perdí, unidades. profe. Bueno, ¿y qué parte te perdiste? O sea, no entiendo qué quiere hacer. Calcular el volumen. Calcular los ¿Recuerdan radios, claro, ¿recuerdan pero las bueno, expresiones para calcular el volumen del sólido de Profe, pero revolución? no se congeló la pantalla. No sé si se congeló porque a mí no se me congeló, no sé si a ustedes se les congeló. por ahí de ratitos No, no. tarda un poquito en llegar. Sí, por ahí tarda cuando vos movés, tarda un poquito en llegar, pero ahora está, ahí estamos viendo lo que estás escribiendo. Si no, lo Pero que sí, puedo por ahí hacer, tarda en llegar, pero déjenme ver si puedo. Denme un segundo. Puedo ¿Pero hacer qué otra. estaba sacando el radio interior o el radio Sí, exterior? el radio interior. A ver, denme un segundo. Y igual x cuarta, no cuarta, y igual un medio de x. Denme un segundo que voy a hacer un y igual, perdón, y igual 2. Voy a hacer un zoom acá. Capaz que es porque uso internet que anda más largo, ¿no? Así que lo voy a llevar al power a sí, ver si va también. más rápido. ¿Les parece? Sí, por ahí se puede pegar eso. Sí. Entonces cierro acá. Salir. Chao.
para no usar el curso. Ahí está. Voy de todo. Ahora sí. Por ahí sí, ahora compartí Ahora sí. solamente, te va a trabar tanto, o sea, solamente el power en lugar de toda la pantalla, capaz que así no anda tan Tienes bien. razón, porque sabés que encima estoy grabando, entonces capaz que es por eso. Ahí está. Vamos a probar a ver. Vamos a volver ahora entonces. El área ya habíamos determinado que era esta, no la voy a volver a rayar para que no quede tan feo. Lo que voy a hacer es tomar simplemente un rectangulito que va a ser el de diferencial de x, que va a ser el que vamos a evaluar. ¿Sí? Recuerdan que les había dicho que esto giraba alrededor de este eje, entonces lo podíamos ver despejado por acá arriba. Entonces, fíjense, esta es la función, si yo me vengo desde el eje, me vengo acercando a la sección encerrada entre las dos curvas, esta en Sabri, azul, ¿sí? Sabri, ¿me escuchás? Sí, Perdón que me meta. dale. La del volumen para que ellos vean qué es lo que estás buscando Sí, esa lo por iba a ahí. escribir Yo no recién, la... pero no sabía cuál era la Claro, duda. porque, claro, me parece que es eso, que al no ver, entonces ahí es más fácil ver qué es lo que estás buscando. O sea, me parece que es un poco eso, sí. Claro, capaz que no recuerdan las formas. Ahí está. Bien. Entonces, yo lo que quería calcular era el radio exterior y el radio interior, ¿sí? Que fue el que les dije, que a veces lo ponemos el radio exterior con RE o una R grande y el radio interior con RI o una R pequeña, pero bueno, esto es indistinto. Vamos a plantear esto y después vamos a hacer el cálculo de la integral. Para eso entonces elegimos una sección, un rectangulito acá de ancho delta X, ¿sí? X, y y vamos a analizar el radio exterior e interior para esta sección. Como les decía, si yo vengo desde el eje de giro hacia la sección que está girando, la primera función que me encuentro es la azul, ¿sí? Al azul le vamos a llamar f de x. Entonces, lo que quiero saber yo es esta distancia, ¿sí? Ese es mi radio interior, la distancia que hay del eje de giro hasta o sea, el extremo más cercano vendría a ser de este rectangulito, el extremo más cercano al eje de giro. ¿Se entiende ahí? Voy a hacerlo acá. ¿Se entienden? Vamos a analizar esto. Sí, Ahí dicen que sí. Este es entonces el radio interior. Para saber cuánto vale este segmento, esta distancia, lo que tengo que hacer es analizar toda esta distancia, desde acá hasta acá, vale 2. Y este pedacito de acá hasta acá vale f de x en cada punto, ¿no? En este caso, f de x porque es azul. ¿Lo ven? Entonces el radio va a ser toda esta distancia, ¿sí? Menos este pedazo. Este pedacito o este segmento es f de x y todo este segmento es 2. ¿Cuánto valdría entonces el radio interior? X. 2 Estamos menos f de x. bien, 2 menos f de x. Estamos hablando de este segmento vertical, ¿sí? De esta distancia. La distancia que hay de acá hasta acá, si le restamos f de x, nos queda el radio interior. Es un poco difícil de ver, pero cuando vayan haciendo más ejercicios lo van a ir viendo. Que van a agarrar más. Entonces es 2 unidades menos f de x, el valor funcional en cada uno de los puntos. ¿Sí? Por ahora estamos analizando este segmentito, pero tenemos que analizar para todo, desde A
hasta, me habría que haber encontrado este punto, hasta esta intersección, ¿sí? Ahora vamos con el radio exterior. Voy a borrar esto porque si no ya es mucha información. El radio exterior es desde la función hasta, perdón, desde el eje de giro hasta la función más alejada, ¿sí? Que vendría a ser en este caso la verde, y le vamos a poner G de X, porque no me acuerdo si tenía el nombre. G de X, la verde, ¿sí? Me paro en el eje de giro y voy a buscar la sección, la función más alejada, G de X. Entonces, ¿cuánto vale ese segmento? Ahora, este pedacito de acá abajo es G de X, ¿sí? Este segmento. ¿Cuánto vale el radio que va de acá hasta acá? ¿Qué dicen? G de X, ¿Cómo? X cuarto. 2 menos G de X. 2 menos G de X, perfecto. Que sí, es X cuarta. Ahora lo vamos a completar. Entonces, por ahora tenemos el radio interior, que es 2 menos F, que dijimos que era un medio de X, y tenemos el radio exterior, que es 2 menos X cuarto. ¿Sí? Ahora hay que determinar A y B para ya poder hacer el planteo completo, ¿sí? Después solo va a quedar integrar y hacer los cálculos, pero por ahora. Entonces, para determinar los extremos de integración, tendríamos que haber encontrado primeramente las intersecciones, ¿sí? Para encontrar las intersecciones igualábamos las funciones. Hacíamos un medio de X igual a X a la cuarta, ¿no? ¿Y esto cuánto da? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer acá? Trabajar esta expresión. Podemos trabajar igualando a 0, por ejemplo. Entonces nos queda, no sé si algo habían dicho en el chat, igual a 0. No, dice que se le corta y que no escuchan. Ah, bueno, perdón, no sé cómo ayudar con eso. Igual estamos todos así. A todos se nos corta en distintos modos. Por suerte está el video. Bien. Después sacar factor común X, ¿sí? Nos queda X, factor común de un medio, y de menos X cubo. Y después buscar los ceros. Uno va a ser 0, fíjense, y el otro va a ser el que haga 0 esta expresión. El que haga 0 esta expresión. Entonces sería 1 sobre 2 igual a X cubo. Y se aplicó raíz cúbica de ambos lados. 0,79 me parece que es. Sí, lo podemos dejar expresado, sino como raíz cúbica de un medio, para que no quede tan feo. ¿Parece? O sería 1 sobre la raíz cúbica de 2, lo mismo. Sería este otro valor. No tengo acá las respuestas, pero Sofi o Vivi podrán mirar las respuestas para ver si está bien ese valor, para que quede. Sí, era así. Pero no porque lo tengo acá, sino porque me... Bien, entonces el volumen, Igual a ver si decía resolver o plantear. creo que dice Perdón. resolver, pero lo vamos a plantear, me parece, ¿no? Para no robar tanto tiempo. Sí. Bien. Sí, pues es sencilla de resolver. Entonces, los extremos de integración dijimos que son 0 y 1 sobre raíz cúbica de 2. ¿Sí? El
el radio exterior dijimos que era 2 menos x a la cuarta, al cuadrado, menos el radio interior, que es 2 menos x sobre 2. Al cuadrado, diferencial de x. Entonces, calculando esta integral, vamos a obtener el resultado del volumen que se va a generar cuando esta sección gire alrededor de este eje. No sé, Jazmín, si no entendí por qué el radio exterior es 2 menos x cuadrado. ¿Esa pregunta era vieja o sigue esa duda? El radio exterior... Yo se la estaba contestando, pero Ah, escribiendo. bueno. Ambos No radios sé si le va a se servir. A ver. calculan de la misma manera. Hay que identificar cuál es la función que está, o sea, cuál es de la sección, ¿sí? Que la sección es esta, no la quería rayar mucho, porque después íbamos a trabajar acá, pero de esta sección, ¿cuál es el radio interior? Es el que se encuentra, la función que se encuentra a primera, ¿sí? Si vos te vas moviendo desde el radio de giro hacia la sección, la superficie, la línea esta, la recta, es la primera que te encontrás, ¿sí? Esa es el extremo o el borde superior de la sección. Bueno, hasta ahí es el radio interior. Y después vamos hacia la otra cara de la sección, ¿sí? Este borde de abajo. También nos movemos desde el eje de giro hacia el borde inferior, ¿sí? Y todo el borde inferior de la sección es la función verde, que es g de x. G de x era x cuadrado, f de x era 1/2 de x. Entonces, si decimos que el radio interior es 2 menos f de x, nos va a quedar 2 menos 1/2 de x. Y si decimos que el radio exterior es 2 menos g de x, entonces nos va a quedar 2 menos x cuarto. ¿Entendió ahí? Un poco mejor. En silencio. No sé si demora de llegar la información. Digo, lo están pensando. Bien. Jazmín, que había consultado, ¿me había dicho algo ya? Jazmín, ¿entendió? Y Magdiel dice que sí. Pasa que Sí, pero como contestan. era Jazmín la que había Jazmín dice que consultado. sí. Bien, genial. Sí, dice que sí. Bueno, ese es uno de los métodos. ¿Sí? Ahora vamos a buscar un ejercicio para poder usar el otro método. ¿No? A ver. Encima nos queda poquitito tiempo. No sé si... Sí, si querés después del corte, Sí. les ayudo a hacer porque este es del 6, el 5 era genérico, por ahí planteando en forma genérica. Bueno, el B Profe. Pueden tenía eje X. practicar. Sí, en el B había uno Profe. con el eje X.
Una consulta. Siempre. Si el eje de giro fuera y igual a -2, el radio exterior sería f de x menos. Si el eje de giro fuera, bueno, no podemos ponerlo a -2 porque me queda fuera de la escala, pero pongamos que es acá en -0,5, en -1,5, ¿sí? Tenemos este eje de giro. Vos vas a plantear entonces los radios desde acá y vas a ir desde el eje de giro hasta el borde más cercano, que es el borde inferior ahora, y eje de X. Ese va a ser el radio interior. Después el radio exterior va a ser desde el eje de giro de vuelta hacia el borde de más afuera. ¿Sí? Este pedacito que está por encima del eje es f de x. Y todo esto es un medio. ¿Sí? Entonces podés poner que es f de x más un medio, el radio exterior. ¿Sí? Y el radio interior va a ser también este un medio que tenemos acá, más este pedacito que es g de x. Entonces podés poner que es g de x más un medio. ¿Sí? Si vos lo planteás como menos un medio, obtenés el mismo resultado. O sea, si planteás f menos un medio. Pero en este caso no hace falta plantearlo con distancias positivas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, esto es solamente para un caso que no correspondía con el video. Voy a borrarlo, después se me va a perder. Estaba viendo en el ejercicio 6 si que haya uno que tenga alrededor del eje X sin plantear la función, no, hay que dibujarla igual. Está con un eje vertical. Claro, hay que dibujarla. A ver, bueno, ahora cuando volvemos entonces planteamos el otro método. Ese mismo dibujo, Sabri, Le hacemos usa un ese eje. mismo dibujo y Dale. planteale. Espera que voy a copiar solo el dibujo porque si no me va a quedar un lío. Claro, Lo eje. Tenés razón. claro. Ahí está. Mm. Y ahora cuando volvemos elegimos un eje, no sé qué eje podemos elegir. ¿Qué les parece? Podemos elegir Y ahí en 2. Dos. Justo. En dos. un eje Las en dos, dos. a Y ahora corito. cuando volvemos, arrancamos con x igual 2. X. Bien, espero que se escuche mejor ahora cuando